maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a aprender cómo calcular errores aleatorios de medidas por el método estadístico y probabilístico. Primero, tenemos que conocer que en toda medida pueden existir errores burdos, que son aquellos que se deben al desconocimiento del medidor de lo que está haciendo, por lo que no lo podemos calcular, pero algo positivo es que podemos evitarlo, por ejemplo, capacitándonos en el uso del instrumento que vayamos a utilizar. También en una medida pueden existir errores sistemáticos, son aquellos que tienen lugar siempre en el mismo sentido y pueden deberse, por ejemplo, a desgaste del instrumento que vayamos a utilizar o porque se encuentran descalibrados. Sin embargo, también pueden evitarse si realizamos el procedimiento para una correcta calibración del instrumento y asegurándonos que éste está ofreciendo una medida correcta. Sin embargo, en toda medida está presente el error aleatorio y este no puede evitarse porque son originados por causas difíciles o imposibles de controlar. Por ejemplo, son aquellos debidos a las limitaciones de nuestros sentidos, ya que aunque una persona, por ejemplo, sepa correctamente emplear el instrumento de medida y esté utilizando un instrumento calibrado, está limitado por tanto los sentidos como condiciones externas y hasta medioambientales, por lo que lo más correcto es que nosotros siempre calculemos ese error que ya sabemos que siempre va a estar presente en toda medida, ya sea directa o indirecta. Entonces, antes de proceder a realizar una medición, tenemos que tener en cuenta que hayamos eliminado este error burdo que sí se puede evitar conociendo adecuadamente cómo utilizar el instrumento y capacitándonos. También debemos asegurar que hayamos eliminado el error sistemático, comprobando que el equipo está funcionando adecuadamente y se encuentra calibrado. Y por último, tenemos que entonces calcular ese error aleatorio que ya sabemos que siempre va a estar presente en toda medida. En primer lugar, tenemos que seleccionar cuál método utilizar para calcular ese error aleatorio. Eso va a depender de cómo realicemos la medida. Por ejemplo, si vamos a realizar la medición de una magnitud física de un mismo objeto, por ejemplo, si queremos medir el largo de este objeto y realizamos 5 medidas del largo de este mismo objeto, pues debemos seleccionar el método estadístico. Sin embargo, si vamos a realizar una sola medición, por ejemplo, una sola vez medimos el largo de este objeto, en ese caso debemos seleccionar el método probabilístico. Lo más recomendable es que aunque sepamos utilizar bien el instrumento y este se encuentre calibrado, lo correcto es realizar la medida más de una vez para así asegurarnos que tenemos más seguridad de la medida realizada. Sin embargo, si ya las circunstancias o las razones nos permiten realizar la medida una sola vez, pues en este caso tenemos que tomar en cuenta que vamos a utilizar este método probabilístico. Entonces vamos a iniciar viendo un ejemplo de error aleatorio de medidas directas por el método estadístico. Como ya dijimos, para este tipo de método se utiliza cuando hemos realizado varias medidas de la misma magnitud física de un mismo objeto. Vamos a suponer que utilizamos una balanza de 3 barras para medir la masa de un mismo objeto 5 veces, obteniendo estos 5 valores. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el error aleatorio de estas medidas? En primer lugar, debemos buscar el valor promedio. El valor promedio viene representando una media aritmética que consiste en dividir la suma de los valores entre el número de ellas, por lo que se representa matemáticamente mediante la siguiente ecuación. En este caso, X simboliza el valor promedio de las medidas con esta raya encima. Acá vemos que va a ser igual a la sumatoria de todas las medidas que tengamos entre n, que representa el número de ellas. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 medidas, pues sumamos las 5 medidas y lo dividimos entre ese valor 5. Entonces, el valor promedio de las masas medidas de este objeto corresponden a un valor de 10.2 gramos. Esto es porque, aunque la sumatoria de las 5 medidas entre 5 nos haya dado 10.24 gramos, tenemos que expresar el resultado con igual cantidad de decimales que las medidas
sumadas. Por ejemplo, en este caso vemos que todas las medidas tienen un lugar decimal, ya que al ser realizadas por un mismo instrumento tienen que expresarse de igual manera. Entonces, el resultado también debemos expresarlo con un solo decimal. En este caso nos ha dado 10.24 gramos. Para dejarlo en un decimal, vemos que el número que vamos a omitir, como es menor que 5, entonces deja inalterable al 2 anterior, por lo que nuestro resultado correcto del promedio de estas masas expresado es de 10.2 gramos. El siguiente paso es ahora buscar las desviaciones de cada una de las medidas con respecto al valor promedio. La desviación no es más que la resta de cada una de las medidas menos ese valor promedio. Hemos obtenido las desviaciones de los 5 valores de masa medidas anteriormente. En este caso vemos que al restar cada medida menos el valor promedio, en algunos casos obtuvimos una desviación negativa, en otras una desviación positiva y en otras obtuvimos un valor cero. Esto siempre va a ser posible porque si, por ejemplo, la medida coincide con ese valor promedio, pues la desviación en este caso va a ser nula. De igual manera, si la medida, por ejemplo, es inferior al valor promedio, pues ya nos va a dar, en este caso, una desviación negativa. Y si la medida es superior al valor promedio, pues ya vamos a tener una desviación positiva. El siguiente paso ahora es buscar los errores absolutos de cada medida. El error absoluto consiste en la misma desviación pero positiva, es decir, el valor absoluto de esa desviación. Entonces, en este caso, los errores absolutos va a corresponder a la misma desviación que obtuvimos anteriormente pero positivas. Es decir, tanto la desviación negativa o la positiva o la nula nos dio en este caso el mismo valor positivo. Tomemos en cuenta, en este caso, que de manera independiente hay un error absoluto que resultó ser cero. Aquí hacemos una observación y es que si, por ejemplo, todos los errores absolutos nos hubiesen dado cero, eso no significa que la medida esté libre de error aleatorio. Lo que significa un valor cero de error absoluto es que no hemos podido determinar ese error absoluto, ¿sí? O sea, no hay medida que esté libre de incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, un valor cero, en este caso, nos indica que sería, ¿verdad?, un error aleatorio indeterminado. Bien, entonces, luego que ya tenemos acá los errores absolutos de cada una de las medidas, procedemos a buscar el promedio de los mismos. Ya habíamos dicho que el promedio consiste en la sumatoria de las medidas entre el número de ellas. Entonces, como en este caso también tenemos 5 errores absolutos, pues sumamos esas 5 medidas y la dividimos entre 5, obteniendo en este caso un valor de 0.1 gramo, puesto que de igual manera acá las medidas sumadas tienen un lugar decimal y de igual manera debemos expresar el resultado. En este caso nos había dado 0.12 gramos, pero debemos omitir el 2 y como es menor que 5, pues el anterior se queda inalterable y tenemos que el error absoluto promedio es de 0.1 gramo. Este error absoluto promedio se considera ser la incertidumbre de nuestra medida. Después vamos a buscar ahora el error relativo. El error relativo es el cociente entre ese error absoluto y el promedio de las medidas. Por ejemplo, en este caso, el error absoluto nos dio 0.1 gramo y el promedio de las medidas dio 10.2 gramos, dándonos este resultado. Sin embargo, ahora, como estamos realizando una operación de división o cociente, tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo al criterio de cifras significativas, cuando dividimos medidas, debemos expresar el resultado como la medida que menor cifra significativa tenga. Recordemos que las cifras significativas son todas las cifras en una medida, exceptuando los ceros a la izquierda. Por ejemplo, en esta medida tenemos una cifra significativa y en esta medida inferior tenemos 1, 2 y 3 cifras significativas, por lo que la que menor tiene una sola cifra significativa y el resultado también debe tener entonces una sola cifra significativa y este resultado vemos que tiene 7 cifras significativas. Debemos dejarlo en una sola cifra significativa que sería el lugar que corresponde al 9. En este caso, para omitir los demás números,
vemos que como el 8 es mayor que 5, al anterior debe sumársele 1. Entonces 9 más 1 es 10, 0 lleva 1 y se convierte en 0.01. Y así vemos que el resultado es el correcto porque tiene una sola cifra significativa como la medida que menor cifras significativas tenía. También vemos que en este caso el error relativo resultó sin unidades, puesto que como estamos dividiendo una misma unidad, pues ambas se cancelan. En este caso el error relativo es por lo tanto adimensional. Este error relativo es básicamente el que representa el tamaño de nuestro error aleatorio. Como siguiente paso, buscamos ahora el error relativo porcentual. Este consiste en multiplicar este error relativo por 100%. Por ejemplo, en este caso, tenemos que nuestro error relativo porcentual es 0.01 por 100 igual a 1%. A partir de este valor del error relativo porcentual podemos establecer varias cosas. Una de ellas es la calidad de nuestra medida. Por ejemplo, según algunos criterios, se considera que si el error relativo porcentual resultó ser menor a 1%, pues la medida es satisfactoria. Si el error relativo porcentual nos dio de 1 a 2%, la medida se considera ser aceptable, como en nuestro caso, pero si el error relativo porcentual es superior a 2%, se considera no satisfactorio. Ahora, para tomar en cuenta este criterio, se debe primero establecer con qué rigurosidad nosotros estamos realizando la medida y para qué tipo de proceso. Por ejemplo, si es para elaboración de medicamentos, todavía 1% se considera ser no satisfactorio. Lo ideal sería por debajo de inclusive 0.1%. Ahora, si por ejemplo es para textiles o maquinarias, todavía un 1% es considerado satisfactorio. Entonces, estos criterios van a depender de la rigurosidad con la que estamos realizando la medida. Otro de los aspectos que podemos deducir a partir de este error relativo porcentual es también la precisión de nuestra medida. Y a partir del error absoluto también ya calculado anteriormente, podemos saber el margen de seguridad. Por ejemplo, el margen de seguridad de la medida lo va a representar el valor promedio de las medidas más o menos el promedio del error absoluto. En nuestro caso, el margen de seguridad es 10.2 gramos, el promedio de nuestras masas más o menos 0.1 gramo, el promedio de nuestros errores absolutos. Esto nos dice varias cosas. Por ejemplo, en un aspecto nos está diciendo este signo de más o menos de manera implícita que nuestra medida puede oscilar desde 10.2 menos 0.1, que es 10.1 gramo, hasta 10.2 más 0.1, que es 10.3 gramos. Esto nos indica cuál es el margen de seguridad de nuestra medida, es decir, que es lo más probable que nuestra medida esté en un valor desde 10.1 hasta 10.3 gramos. Por otro lado, este error relativo porcentual establece cuál es la medida y su precisión. En este caso se representa con el valor promedio de las medidas y entre paréntesis más o menos su error relativo porcentual. En este caso, la precisión de nuestra medida está expresada como 10.2 gramos por un margen de más o menos 1%. Entonces, ahora vamos a ver cómo determinar el error aleatorio, pero por el método probabilístico. Ya habíamos dicho que este método lo usamos cuando hemos realizado para una misma magnitud física en un mismo objeto una sola medida. Entonces, vamos a suponer que en este caso hemos utilizado una balanza digital y hemos medido una sola vez la masa de este objeto que utilizamos al inicio. En este caso, la balanza digital nos registró un valor de 10.22 gramos con respecto a la masa del objeto. Sin embargo, tenemos que conocer para este método cuál es la apreciación de nuestro instrumento. La apreciación de un instrumento indica el valor más pequeño que se puede medir de manera directa con él. Por ejemplo, en muchos instrumentos digitales ya se indica mediante una etiqueta cuál es la capacidad del instrumento. En este caso, el valor menor de esa capacidad va a corresponder a la apreciación. Sin embargo, también, por ejemplo, cuando el instrumento no tenga ningún objeto arriba, en el caso de una balanza digital y tenga acá los valores de cero, también los lugares decimales del cero
va a decirnos cuál es la apreciación del instrumento. Por ejemplo, en este caso, el último lugar decimal va a corresponder al número 1 para la apreciación, que sería de 0,01 gramo, que es la unidad en la que está midiendo esta balanza. Entonces, de ambas maneras, ¿verdad? Establecemos que la apreciación de este instrumento es de 0,01 gramo. Ya con estos valores podemos establecer cuál es el margen de seguridad que habíamos dicho que se representaba por el valor promedio de las medidas más o menos el valor promedio del error absoluto. Pero en este caso, como no tenemos un promedio de medidas, sino que tenemos una sola medida, pues el margen de seguridad va a ser la expresión de esa medida más o menos la apreciación de nuestro instrumento. En este caso resulta ser 10,22 gramos más o menos 0,01 gramo. Con este margen de seguridad podemos calcular el error relativo, que habíamos dicho que era el valor promedio del error absoluto entre el promedio de las medidas. En este caso, el error relativo va a ser igual a la apreciación del instrumento 0,01 gramo entre la medida registrada 10,22 gramos. Vemos que de igual manera, como estamos dividiendo medidas, tenemos que expresar el resultado como la medida que menor cifras significativas tenga. Por ejemplo, esta medida tiene una cifra significativa y esta inferior tiene 4 cifras significativas, por lo que el resultado debemos expresarla también con una sola cifra significativa. Vimos que el resultado nos había dado 6 cifras significativas, por lo que debemos omitir a partir del 7 para dejarlo en una sola cifra significativa. Pero como el 7 es mayor que 5 al anterior, debemos sumarle 1 y nos queda en 0,001. Con este error relativo también podemos ya calcular el error relativo porcentual, que es la multiplicación de ese error relativo por 100%. En este caso, el error relativo 0,001 por 100% nos da igual a 0,1%. Finalmente, con este error relativo porcentual, también podemos establecer cuál es la precisión de nuestra medida, representada por la medida paréntesis más o menos error relativo porcentual. En este caso, la precisión de nuestra medida representada es de 10,22 gramos más o menos 0,1%. Entonces, de esta manera ya podemos establecer cuál es el margen o la confianza que tenemos al realizar esta medición. Espero hayan entendido ambos métodos para calcular los errores aleatorios que siempre van a estar presentes en todas medidas, tanto directas como indirectas. Espero le haya gustado mucho este video. Cualquier cosa pueden pausarlo o atrasarlo para entender mejor.